Buenos días, queridos hermanos. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes este día de domingo, cada uno en su casa, pero habiendo tenido un tiempo hermoso con la cena del Señor y también con las alabanzas con nuestro hermano Obi. Buenos días para todos ustedes. Ahora llega el tiempo de la palabra del Señor y permítanme ir directamente al texto bíblico. Abra su Biblia por favor en Efesios 5:16. Y dice así la palabra del Señor. Le voy a dar un tiempo para que pueda abrir en nuestro texto de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice de la siguiente forma: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También hay otro versículo en Efesios 6:13 que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Note que Pablo habla de el día malo y de los días malos en plural. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Seguramente le está viendo el avance de la hostilidad frente al cristianismo de parte de los fariseos, de los judíos, pero también del Imperio Romano y las épocas difíciles que se venían para la iglesia. Y él pudo estar pensando en eso para hablar del día malo. La verdad es que la iglesia ha pasado por muchos tiempos difíciles. Luego de la era posapostólica había una opresión y una persecución fuerte contra la iglesia. El emperador Diocleciano en el año 300 que mató a muchos cristianos, quemó los textos bíblicos, pero luego vino la caída del Imperio Romano y los creyentes tuvieron que sufrir la invasión de los pueblos bárbaros. Más adelante entramos en la Edad Media, donde millones de cristianos fueron masacrados por fanáticos religiosos solamente por querer tener una Biblia en sus manos y por predicar a Cristo como la única fuente de salvación. Pasado el tiempo vino en la Edad Media la peste negra. Para que se dé cuenta, la peste negra fue una pandemia que se llevó entre 20 a 40 millones de personas. Y los cristianos estuvieron en medio de todo ello manteniéndose firmes. Tenemos registros de Martín Lutero y las recomendaciones que él da en tiempos de pandemia. Más adelante vino la Primera Guerra Mundial y los cristianos se vieron en medio de un conflicto bélico entre naciones. Poco tiempo después viene la gripe española y esta fue otra pandemia que se llevó aproximadamente 25 millones de personas al comienzo del siglo pasado. No había terminado esta pandemia cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial cobró la vida de millones de personas. Hitler mandó a campos de concentración y a cámaras de gas a 6 millones de judíos, pero también muchos creyentes murieron en esa época. Fue un tiempo muy difícil. Y es interesante porque justamente hablando del COVID-19, que es la pandemia que estamos actualmente enfrentando, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, él se llama Antonio Guterres, no es cualquier persona, no es un periodista amarillista o sensacionalista, es el secretario de la ONU. Y él dijo lo siguiente: la combinación de estos dos factores y el riesgo de que contribuya a una creciente inestabilidad, una creciente violencia y un creciente conflicto son las cosas que nos hacen creer que esta es, de hecho, dice él, la más retadora de las crisis que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Y es así que este señor, el secretario de la ONU, compara el tiempo que estamos viviendo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces nadie duda de que la humanidad ha pasado por días malos y que este tiempo en particular podríamos clasificarlo como un día malo. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene en su mente algo más que eso cuando él habla de día malo. La palabra malo significa moralmente malo o perverso. Y está hablando de un mal que ataca al espíritu, que ataca a la moral, que ataca al alma. Y cuando el apóstol Pablo dice que estamos en un día malo, él está describiendo la situación moral y espiritual de la sociedad que hemos vivido. Y si nos damos cuenta, hemos vivido en el día malo desde que se fundó la iglesia, desde Pentecostés hasta ahora. La iglesia vive en un día malo.
Hay cosas peores que el coronavirus. En este momento hay una peste, una pandemia espiritual que está cobrando no solamente la vida, pero las almas de las personas, que está promoviendo prácticas sexuales que van en contra de la palabra del Señor, que está promoviendo el asesinato de menores a través del aborto, que está promoviendo una cultura que da la espalda a la palabra de Dios y abraza el hedonismo, el exitismo y tantas otras corrientes, relativismo, corrientes que se oponen completamente a la palabra de Dios. De tal manera que podríamos decir de que aparte de la pandemia, aparte de este momento crítico que estamos viviendo, se puede decir que la iglesia ha sobrevivido en un constante día malo, y cada día han sido días malos, porque hay una fuerza del mal en contra del espíritu, del alma de las personas. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra conducta frente al día malo? Y hay el texto que hemos leído en Efesios capítulo 5, versículo 15. Las primeras palabras o la primera frase le dan sentido a todo lo demás, y es la orden principal que nos da el apóstol Pablo en el día malo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Lo primero que dice el apóstol Pablo es una prevención. Mirad bien con diligencia. Literalmente le está diciendo: analicen con mucho cuidado, realicen un profundo análisis. Pero ¿qué vamos a analizar en este momento? Realicen un profundo análisis sobre su caminar, sobre su andar. Podríamos decir sobre la conducta, pero prefiero utilizar una frase que quizás nos va a llegar más. Analicen su estilo de vida. El apóstol Pablo, cuando dice mirad con diligencia cómo andéis, él está diciendo: realicen un profundo análisis de su estilo de vida. Sabe que todos tenemos un estilo de vida. Usted tiene su estilo de vida, yo tengo mi estilo de vida, y lo que menos nos gusta es que alguien objete o cuestione o critique nuestro estilo de vida. Cuando alguien critica nuestro estilo de vida, se levantan los escudos, nos ponemos a la defensiva y vamos a justificar que estamos viviendo correctamente. Y quizás esa sea la razón por la cual el apóstol Pablo dice: cada uno debe analizar su estilo de vida y preguntarse si está haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué debemos analizar nuestro estilo de vida? Porque anteriormente ya ha hablado de que estamos, o mejor dicho, después habla de que estamos en días malos. Anteriormente al texto dice de que vivimos en una cultura donde inclusive es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero luego dice que la luz de Cristo debe iluminarnos para entender cómo estamos viviendo. Y la última frase importante que hay antes de este texto de mirad bien es: despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es como diciendo: oiga, no se duerman, no entren en ese sopor, en ese descanso en medio de tantas cosas negativas. Despiértense, permitan que la luz de Cristo los ilumine y miren bien con diligencia, analicen bien su estilo de vida. Ahora, analizar implica algo que normalmente no tenemos: tiempo. Nos cuesta analizar las cosas porque todo el tiempo estamos ocupados. En un día normal nos levantamos por la mañana y tenemos 10 a 20 puntos de la agenda que tenemos que cumplir, y cuando hemos cumplido con todo, si es que hemos cumplido, ya es muy tarde de la noche, tenemos que ir a dormir. No hay tiempo de evaluar nuestra vida. Somos como aquel leñador que corta y corta, pero nunca tiene tiempo de afilar el hacha. Pero ¿sabe qué? En esta pandemia hay una cuarentena, y la cuarentena implica quedarse en casa. Y yo sé que algunos de ustedes están haciendo teletrabajo, pero aún así no se los está vigilando. Usted maneja su tiempo, y es mucho más factible que en este tiempo usted se abra un espacio para hacer una evaluación y un análisis de su vida. Quiero animarle a que pueda hacer este análisis en este tiempo. ¿Por qué no oramos, pedimos la dirección del Señor y vemos luego qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que Dios espera que evaluemos en nuestras vidas? Querido Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de poder, Señor, tener este tiempo de comunión, esta reunión a través de las redes, Señor. Aunque estamos separados a la distancia, pero nuestro corazón es el mismo, Señor. Nos gozamos en estar unidos
por la fe, Señor, y nos gozamos aún más por su presencia. Y ahora, Señor, le pedimos que su palabra pueda tocar lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a hablar acerca de evaluarnos, Señor, pero necesitamos que en realidad usted evalúe nuestras vidas frente a su palabra. Que este tiempo sea, Señor, una orientación, un estímulo, Señor, para poder evaluar nuestras vidas frente a su palabra. Se lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos viendo entonces de que estamos en días malos, y frente a los días malos el apóstol Pablo nos inspira, nos ordena a que miremos bien nuestro andar, que hagamos un profundo análisis de nuestro estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a tratar de determinar si estamos viviendo un estilo de vida equivocado, que en tal caso debemos evitarlo y desecharlo, o si es que estamos viviendo un estilo de vida adecuado, y si no es así, pues debemos adoptarlo. Esta parte quiero que pasemos rápidamente. El apóstol Pablo aquí muestra 3 cualidades de un estilo de vida equivocado. En el versículo 15, capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios. Luego en el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos. Y en el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino. Entonces, un andar, un estilo de vida incorrecto es aquí caracterizado por 3 cualidades negativas que debemos evitar. La primera de ellas es un andar o un estilo de vida necio. Literalmente la palabra necio es sin sabiduría. Es alguien que no se ha tomado el tiempo de aprender a vivir correctamente según la palabra de Dios. Es alguien que quizás va a la iglesia, escucha los mensajes como ver un partido de fútbol o como una conversación cualquiera, pero luego va y olvida todo lo que ha aprendido acerca de lo que el Señor quiere mostrarle y vive la vida igual que los demás. Es una persona que se lanza a la vida, pero sin las herramientas necesarias, sin la capacitación necesaria, sin la instrucción de Dios necesaria para tomar buenas decisiones. Y él no le gusta mucho detenerse a aprender lo que Dios quiere decir. Generalmente este tipo de personas, cuando se les dice: oye, no, ¿por qué no aprendes un poco más de la palabra de Dios?, su respuesta va a ser: así he vivido hasta ahora, así estoy bien. Y creo que hay que ser prácticos en esta vida y no tanto detenerse en leer. Hay que hacer las cosas de una manera práctica. Eso es lo que da resultados. Y ese es alguien realmente necio. Y la necedad en su nivel más alto, más elevado, es una persona que inclusive odia a quien le instruye. Prefiere no escuchar instrucción. La segunda cosa que habla en el versículo 17 es insensata. Y literalmente es alguien sin razón. Es una persona imprudente que, al igual que la anterior, no solamente no ha sido capacitado, sino que sencillamente no desea ser capacitado y prefiere evitar cualquier tipo de instrucción. Seguramente una persona insensata no va a estar viendo un mensaje el día domingo por la mañana a través del Facebook. Se va a quedar mirando una película, durmiendo un poco más, hablando cualquier tontería por el teléfono, mirando videitos, porque realmente vive sin uso de la razón. Puede ser un excelente profesional, puede ser una persona exitosa económicamente, pero no quiere profundizar acerca del corazón, del espíritu y las cosas de Dios. Y la tercera cosa que caracteriza una conducta o un estilo de vida incorrecto es una persona borracha. Dice: no os embriaguéis con vino. Ahora alguien me dirá: aquí no habla nada de cerveza ni de whisky. Querido amigo y hermano, créame que aquí cuando habla de vino representa cualquier tipo de bebida alcohólica, y lo que está diciendo es: no vivan mareados. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están escuchando este mensaje pues no tienen la costumbre de beber quizás o de embriagarse, pero la idea que está más al fondo es que hay cosas en la vida que sin ser un licor nos pueden embriagar, nos pueden marear. Y cuando una persona está mareada no tiene el control de su vida, más bien aquello que lo marea lo controla a él o a ella. Y a veces estamos mareados por la política, estamos mareados
por el deporte, estamos mareados por el dinero, por el trabajo, por nuestras relaciones sociales, por la diversión. Y en este tiempo en particular hay muchas personas que están mareadas por la excesiva información e innecesaria información, y están mareadas y paralizadas por el miedo y por la preocupación, porque están prestando todo el tiempo su mente a cosas negativas, a cosas que le traen preocupación, y eso está mareándoles y han perdido el control al punto que todo el tiempo están asustadas, ansiosas, preocupadas, etc. Y aquí la orden es: no vivas neciamente, no seas insensato y no permitas que ninguna cosa te maree. Le hago una pregunta: ¿estás siendo mareado por las películas, por las series, por la música, por los videitos, por las noticias? No, no debe ser así. El creyente no debe dejarse marear por ninguna de esas cosas. Entonces, al terminar esta pequeña parte de la predicación, preguntémonos: ¿mi estilo de vida es el correcto? ¿Estoy viviendo una vida correcta o estoy siendo insensato en algunas áreas de mi vida? De pronto soy un excelente profesional, pero no estoy siendo un buen esposo, o a lo mejor no estoy siendo un buen padre. De pronto estoy haciendo las cosas correctas en lo financiero, pero estoy dejando a Dios fuera de la ecuación. De pronto estoy tan ocupado haciendo negocios que no tengo tiempo para Dios y para las cosas que Él quiere enseñarme. Entonces aquí hay algo que tengo que evaluar. Entonces, un estilo de vida incorrecto que debemos evitar. Pero luego Pablo habla de que debemos hacer este profundo análisis para incorporar en nuestra vida un estilo correcto de vida. Y ese estilo correcto dice que es un estilo de vida sabio. Fíjese, versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, ya lo dijimos, sino como sabios. ¿Y qué significa esto? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay algunas cosas que es necesario aclarar aquí. Cuando la Biblia habla de sabiduría, habla de algo práctico, habla de la vida diaria, de cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos, cómo trabajamos, cómo nos movemos con los clientes, con los empleados, con los jefes. Y habla también cómo estamos haciendo una correcta mayordomía de nuestra vida, nuestro tiempo y recursos para los propósitos por los cuales el Señor nos salvó. La sabiduría aquí es muy práctica y dice que debemos andar no neciamente, sino en plena sabiduría, conociendo bien lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Ahora dice aprovechando bien el tiempo. Esa palabra aprovechando es muy interesante. Literalmente dice comprando el tiempo. La palabra ahí es la misma palabra de redimir, cuando dice que el Señor nos redimió con su sangre o nos compró con su sangre, y en este caso está aplicada la mayordomía del tiempo y dice que compremos el tiempo. Ahora, comprar implica tener un bien que uno valora y intercambiarlo por otro bien que valoramos aún más. Por ejemplo, el día que nos toca salir de compras, un día a la semana según nuestro número de carnet, vamos con dinero en el bolsillo. Y para nosotros ese dinero es importante y es valioso, pero no es más valioso que la comida que vamos a comprar con ese dinero, los alimentos, porque yo no me puedo comer el dinero, mi cuerpo necesita comida. Entonces intercambio algo que es valioso por otra cosa que es más valiosa. Y aquí dice que vamos a comprar algo que es mucho más valioso, que es el tiempo. ¿Y con qué lo vamos a comprar? Con algo valioso, dejando de hacer algo que para nosotros es importante. Yo sé que quizás usted está muy entusiasmado mirando todas las noticias, o a lo mejor está viendo series completas en Netflix, o no sé qué estará haciendo, o está al aire libre en su hamaca con su refresco, está descansando, y eso es valioso para usted, le gusta hacerlo, o quizás repasar algunos partidos de fútbol que están grabados y disfrutar de ellos. Algo usted hace, o simplemente come, ¿no? Pero quiero decirle que aquí el apóstol Pablo está diciendo: compre tiempo, deje de hacer estas cosas valiosas e intercambie ese tiempo que ocupan estas cosas que para usted puede ser importante porque le traen satisfacción, por algo que es mucho más importante. ¿Y qué es eso más importante? Tiempo. Y la palabra tiempo acá no es cualquier tiempo, es un tiempo de oportunidad.
Es como que el tiempo que queremos comprar es un tiempo que provee alguna oportunidad que si no la tomamos se nos escapará. Alguien dijo que las oportunidades son calvas, no se las puede agarrar del cabello. Si se van y las perdemos. Y el tiempo es así. El tiempo no nos espera, no lo podemos acumular, no podemos producir más tiempo un rico que un pobre. Todos tenemos el mismo tiempo y si lo perdemos, lo perdemos. Y aquí dice que redimamos, que compremos el tiempo de oportunidad que tenemos en este momento. Literalmente se lo voy a leer. Literalmente está diciendo, hagan todos los sacrificios que sean necesarios para utilizar las oportunidades que Dios les da. ¿Por qué? Porque estas oportunidades son únicas y los días son realmente malos. Hagámoslo práctico. Tenemos todavía 9 días de cuarentena. En lugar de mirar tantas series y pasar tanto tiempo sin aprovecharlo, redimamos el tiempo, compremos el tiempo y hagamos una evaluación a nuestra vida en familia. ¿Estoy siendo un buen padre, una buena madre o un buen hijo? ¿Y qué cambios en mi vida debería hacer para llegar a ser esa familia, ese familiar que mis seres queridos necesitan? Haga ajustes en su trabajo. Cuando usted vuelva después de la cuarentena, va a tener trabajo acumulado, pero así. Y van a llegar las presiones de todos lados. Y si usted no ha tenido tiempo de hacerle una reingeniería a su trabajo, pues va a sufrir mucho. Pero ahora tiene tiempo de evaluar en qué puede mejorar, dónde se le va el tiempo, qué procesos puede achicarlo, qué cosas puede delegar, cómo puede ser más efectivo en lo que hace, de tal manera que cuando llegue a su trabajo ya esté mejor equipado. Pero por sobre todas las cosas, y esto es lo más importante, evalúe cómo está su relación con Dios. ¿Ha aprendido a orar? ¿Ha aprendido a separar un tiempo para estar con el Señor? ¿Ha aprendido a leer 1, 2 capítulos o 3 capítulos diarios de la Biblia? ¿Ha aprendido a reflexionar y meditar en la palabra del Señor y hacer su tiempo devocional? Pues si la respuesta es no, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuando termine la cuarentena y no tenga tiempo? Seguro que no. Ahora es el momento. Tiene 9 días para ir practicando cada día un poco y de esa manera llegar al final de la cuarentena con hábitos formados. Pero hay otras oportunidades que se nos están abriendo. Por ejemplo, la gente más que nunca está abierta a escuchar de Dios porque tiene temor, porque no agarrar el teléfono o la videoconferencia y compartir de Cristo a las personas. Hay otra oportunidad. Estamos comenzando Semana Santa y la gente quiere escuchar acerca de por qué Jesús murió por sus pecados y por qué Jesús es el Salvador del mundo. Pues entonces esa oportunidad es única. Nadie va a ir al campo este fin de semana, nadie va a tomar los feriados largos para ir a su quinta. Todos van a estar encerrados y no va a haber ninguna actividad. ¿Qué mejor oportunidad que hablarles en Semana Santa a gente que está confinada en su casa que Jesús es el Salvador? Aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo oportuno, porque los días son malos y lo que se viene después va a exigir otro calibre de cristianos, otro calibre de trabajadores, otro calibre de estudiantes, porque el mundo va a ser más conflictivo, más exigente y requiere un cristiano equipado. Este tiempo de cuarentena, este es el tiempo para hacer cambios y ajustes. Separemos tiempo para mirar bien cómo estamos andando. Hagámoslo con diligencia. Luego, un andar correcto, una vida correcta, también es una vida que está consciente, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay una idea generalizada de que la voluntad de Dios será en mi vida, pase lo que pase. ¿Sabe que eso no es cierto? Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo peco en este momento, ¿será que fue la voluntad de Dios? Si yo pienso mal de mi prójimo, ¿será que fue la voluntad de Dios? Si tengo pensamientos inmorales, ¿será que eso fue la voluntad de Dios? La respuesta es no. En consecuencia, no siempre en mi vida se hace la voluntad de Dios. Es más, son pocas las veces en las cuales en mi vida se cumple a perfección la voluntad directa y central de Dios. Hay muchas cosas que pasan en la voluntad permisiva de Dios. Son cosas que ocurren porque Dios las permite, pero no necesariamente Dios las quisiera de esa manera. Ahora, aquí dice que debemos entender cuál es la voluntad directa de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que empezar a preguntarnos
qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque podemos pasarnos toda la vida haciendo nuestra propia voluntad y un día llegar al cielo y Dios nos dirá: tenía en mente otra cosa para ti, pero nunca quisiste hacer mi voluntad. Se me viene a la mente una anécdota que aprendí cuando era adolescente. Es como una fábula, ¿no? Dice que una vez un creyente había muerto y fue al cielo. Como no había sido un creyente muy consagrado entonces, él se resignó a que no tendría una mansión allá en el cielo, sino un pequeño chalecito o un pequeño departamentito, unos cuartos sencillos, bonitos pero sencillos, porque no había hecho mucho para el Señor. Pero dice que cuando el ángel lo llevaba a su pequeño departamento, pasa por una mansión increíble, hermosísima, que tenía varios manzanos, y queda impactado. ¿Y qué hay allí?, le dice. No tiene importancia, le dice el ángel. No, pero es tan hermoso ese lugar, ¿qué hay allí? No tiene importancia, le dice el ángel. Pero yo insisto que quiero ver lo que hay allá adentro. Bueno, si quieres. Y entran con el ángel y ven una mansión preciosísima. Adentro el fulgor de las joyas y de todos los muebles era indescriptible, y habían riquezas increíbles, y se enloquece el cristiano y dice: ¿cómo que esto no tiene importancia? Claro que tiene importancia, esto es importante. El ángel le dice: cuando tú estabas en la tierra y sabías que tenías que hacer la voluntad de Dios, tú decías: no tiene importancia, eso no es importante. No era importante para ti la iglesia, no era importante escuchar la palabra del Señor, compartir a otros de Cristo, y todo esto era reservado para ti. Pero como no era importante en la tierra, ahora tampoco tiene importancia, porque no es para ti. Es solo una anécdota, pero que nos ilustra algo que es muy profundo. Un día estaremos en la presencia de Dios, y cuando estemos en su presencia, entenderemos la magnitud, la grandeza, el alcance y la trascendencia de las cosas. Pero será demasiado tarde, porque ya habremos quemado toda nuestra vida. Ahora es el tiempo de empezar a buscar la voluntad de Dios. Ahora, ¿sabe qué? Quiero dejarle con algo práctico. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, no se pregunte: ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida en los próximos 15 años? Pregúntese: ¿cuál es la voluntad de Dios en los próximos 15 minutos? Pregúntese: ¿qué es lo que Dios quiere que haga en este momento que estoy escuchando este mensaje? Y seguramente Dios le va a decir algo, le va a hablar por medio del mensaje, o va a traer a su mente algún pensamiento que quiere que usted recuerde. Y luego, cuando vaya a comer, pregúntese: ¿qué es lo que Dios quiere que haga en este almuerzo? Cuando llegue la tarde, pregúntese: ¿cómo Dios querrá que aproveche mi tiempo en esta tarde? ¿Cuál será su voluntad? Y en la noche, pregúntese: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y seguramente Dios le va a decir: bueno, llama a un amigo y háblale de mí, o comparte con tu hermano un tiempo de oración, o ama a tu esposa o a tu esposo. Dios le va a ir mostrando paso a paso. Y cada 15 minutos usted se pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si se habitúa momento a momento a hacer la voluntad de Dios, muy pronto usted descubrirá qué es la voluntad de Dios en los próximos 15 o 20 años que el Señor le dé. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida conscientes de cuál sea su voluntad. Ahora, haciendo una recapitulación, hace un momento decíamos que una vida correcta, una conducta, un estilo de vida correcto delante de Dios. En primer lugar se pregunta: ¿estoy haciendo las cosas con sabiduría? Luego acabamos de ver que es importante la voluntad de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿estoy haciendo las cosas según la voluntad de Dios? Y vamos a la tercera y última: lleno del Espíritu Santo. Un estilo de vida correcto es un estilo de vida lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, deben venir a nuestra mente dos conceptos: uno, guía, y segundo, poder. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está guiada paso a paso por el Espíritu Santo, hace lo que Dios quiere que sea hecho en el poder del Espíritu Santo. Cada vez que vemos una persona llena del Espíritu Santo, la principal de todas ellas, el Señor Jesucristo, era lleno del Espíritu Santo, pero también lo fue Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Esteban, Felipe y muchas otras personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a ver personas que habían renunciado a su propia voluntad y habían rendido completamente su voluntad a los propósitos de Dios, y no solamente cumplían lo que Dios quería que se haga, sino lo hacían paso a paso
cómo Dios quería que sea hecho. A cada paso ellos se preguntaban, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y cada cosa que Dios le decía, ellos la hacían en el poder del Espíritu Santo. Voy a poner una ilustración. Imagínense que usted es un médico famoso, un cirujano muy conocido, y yo soy un practicante de medicina que recién estoy dando mis primeros pasos. Estoy a kilómetros de distancia y nuestra única comunicación es una videoconferencia. Y tengo aquí a mi lado un compañero de trabajo que si no se lo opera, va a morir. Pero si yo lo opero, también se va a morir porque yo no sé hacer esa operación. Entonces yo le pongo la cámara del teléfono sobre mi amigo y le digo a usted, doctor, usted por favor dígame paso a paso qué corte debo hacer, qué sutura debo hacer, qué procedimiento quirúrgico debo hacer. Y yo entro temblando y escuchando sus instrucciones y rogando que no se me corte la internet. Y paso a paso usted me va diciendo todo lo que tengo que hacer hasta que termino de operarlo y la operación sale exitosa. Eso es vivir lleno del Espíritu Santo. Que cada paso que tengo que hacer dependo de la dirección de Dios, pero a diferencia de la videoconferencia, lo hago en el poder de Dios. Ahora, ¿le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría vivir lleno del Espíritu Santo? Quiero dejarle algunas ideas muy sencillas que le van a ayudar a vivir lleno del Espíritu Santo. Primeramente, confiese su propia debilidad. Ni usted ni yo podemos vivir sin el poder de Dios. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es, en mis propias fuerzas no voy a lograr nada. Segundo lugar, crea que Dios es capaz de capacitarle para cumplir con su santa voluntad en su vida. Dios le va a capacitar, le va a dar la forma, el entrenamiento necesario, las energías, la visión correcta y las oportunidades para cumplir sus propósitos. Crea que Dios lo va a hacer. En tercer lugar, entregue al Señor completamente su corazón, sus pensamientos, todo su ser e incluso todo pensamiento que lo esté controlando. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno con otra cosa, que está lleno con preocupaciones o de preocupaciones, lleno de emociones, lleno de expectativas o de ambiciones. Dios no puede llenar ese corazón. Así que deje que el Señor controle su corazón y entregue todo aquello que hasta ahora ha estado controlando su corazón para que sea Dios quien lo empieza a controlar y llenar. Y finalmente empieza a depender paso a paso de lo que el Señor le vaya mostrando. No asuma que usted sabe las cosas. Puede ser que humanamente hablando las sepa hacer, pero ahora quiere depender de Dios paso a paso, porque lo que Dios le va a decir no siempre va a coincidir con su propio criterio. Entonces, hay dos formas de vivir la vida, dos estilos de vida. Nosotros tenemos que mirar bien, tenemos que hacer un análisis profundo de nuestro estilo de vida. De pronto es un estilo de vida incorrecto, de necedad, de insensatez y mareado por las cosas de la vida, y debemos alejarnos de esa forma de vida. De pronto no estamos viviendo un estilo de vida correcto y debemos incorporarlo y adoptarlo para nuestra vida. ¿Y cómo es ese estilo de vida correcto? Es un estilo de vida que en primer lugar está consciente de la sabiduría de Dios. Esa persona se pregunta, ¿estoy haciendo las cosas con sabiduría de Dios? Es una persona que también está consciente de la voluntad de Dios. Se pregunta, ¿estoy haciendo las cosas según la voluntad de Dios? Y finalmente es una persona llena del Espíritu Santo y se pregunta, ¿estoy haciendo las cosas en el poder y la guía del Espíritu Santo? Le aclaro, uno puede hacer las cosas en sabiduría, conociendo la voluntad de Dios, pero sin el poder del Espíritu Santo. Tiene que hacer las cosas bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Volvemos otra vez a lo que nos trajo este tema. Porque los días son malos. Por todos lados escuchamos en este tiempo de crisis personas que nos tratan de animar diciendo que en Dios podemos, que Dios nos va a dar las fuerzas, que Dios nos va a dar lo necesario para salir adelante en medio de esta crisis, de esta pandemia. La pregunta es ¿cómo? Y hoy día hemos visto cómo. Con la sabiduría de Dios hemos visto que necesitamos también entender la voluntad de Dios y hemos dado cosas prácticas y finalmente en el poder del Espíritu Santo. Ahora, quedan 9 días para que
supuestamente termina esta cuarentena, aunque pueden haber novedades. Pero asumamos que termina esta cuarentena en 9 días. Cuando llegue el final de la cuarentena, ¿en qué condición estará usted? Quizás desperdició estos 9 días que le quedan mirando muchas series, teniendo charlas intrascendentes, matando el tiempo en jueguitos, en adivinanza, en videitos y cositas así. Y cuando salga a un mundo, no va a ser el mismo mundo que dejamos hace un mes atrás. Va a ser un mundo golpeado, distanciado, lleno de dificultades, amenazante. Y la pregunta es, ¿estaremos usted y yo preparados para enfrentar ese mundo? Ahora, si nos damos cuenta, tenemos 9 días. Separemos tiempo para mirar bien con diligencia cómo estamos andando. Y a lo mejor en medio de cada día podemos comprar tiempo y para poder captar las oportunidades que hay ahora. Usted puede, en el término que dicen allá afuera, reinventarse, hacer una reingeniería de su propia vida bajo los principios y la guía de Dios por su palabra. Y usted puede ponerse a preguntar en qué estoy andando mal y evaluar y hacer cambios y tomar decisiones y empezar a practicar la oración, la lectura de la palabra, el compartir con otros, aprovechar las oportunidades y practicar la llenura del Espíritu Santo, practicar la percepción de la voluntad de Dios en estos 9 días. Y cuando llegue el fin de la cuarentena, enfrentar ese mundo caótico, pero con nuevas herramientas, con una nueva visión, con el poder del Señor, entendiendo exactamente qué espera Dios de usted y con la sabiduría de Dios para poder ejecutarlo. Quedan 9 días y el mensaje final es: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, seamos entendidos de la voluntad de Dios, no embriagados con vino, sino llenos del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Le quiero animar a tener un espacio de oración en este momento. Incline su cabeza allí donde está y pregúntese: ¿cómo estoy viviendo mi vida? Y permítame hacer una oración por usted. Amado Padre, gracias por este tiempo que hemos podido pasar. Provea, Señor, a cada hermano y hermana que ha estado escuchando este mensaje, la convicción suya, Señor, para aprovechar esta cuarentena, para mirar bien su propio corazón, hacer los cambios y ajustes que su Espíritu Santo, por su palabra, le muestre, Señor, a cada uno, a cada cual, y equiparnos, Señor, y prepararnos para enfrentar un mundo difícil, sí, Señor. En el día malo, así es, Señor. Pero en el poder, en la sabiduría, en el conocimiento de su voluntad, Señor, y que sea para su honra y para su gloria. Gracias, querido Padre Celestial, por esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, y estamos en contacto durante todo este tiempo. También en las noches hay oración. Conéctese y tome un tiempo en su día a día para reflexionar todo aquello que el Señor les muestre. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención.